Dios les bendiga, buenas noches, buenas madrugadas ya. Estoy compartiendo el link porque acuérdense que no estoy en YouTube hasta el 7 de mayo. Y estoy compartiendo el de Facebook para que la gente que está despierta sepa. Me costó un poquito conectarme en esta noche, pero aquí estamos y damos gloria al Señor por eso. Si ven que me puse un filtro por ahí, es porque en realidad tengo la cara bien manchada. Así que, y como no me dio tiempo para maquillarme ni nada, pues me puse el filtro. Así que me disculpan aquellos que no les gustan los filtros. Esta vez me van a tener que perdonar esa. Puse el más sencillo que encontré. Bien, vamos a ir a la palabra del Señor. Vamos a orar primeramente. Y antes de orar vamos a hacer algunos anuncios. Como les dije, se me hizo un poquito tarde para conectarme, pero aquí estamos para la gloria del Señor. Posterior al devocional que tuvimos ahorita, poderoso, de intercesión y adoración al Señor, saben que la primera parte de las vigilias siempre es por Telegram, por el canal pastoral. Bien. Anuncios. Tenemos el culto evangelístico mañana a las 2 de la tarde en Vega Baja. En la plaza de Vega Baja los esperamos allí. Vamos a llevar tratados para repartir, así que si usted se quiere unir para ayudarnos a repartir los tratados a la gente que esté cerca. Necesitamos gente que esté intercediendo al Señor mientras estamos dando el culto. Asimismo, tenemos el retiro 24 al 26 de mayo. Va a ser en Quebradillas. Ore mucho por este retiro. Uno de los recursos me contestó que tiene micoplasma y tiene otra de estas cosas que le dieron y que no va a poder estar por otro compromiso que había tenido. Así que estoy buscando recursos para ese momento. Tengo 2 recursos muy buenos esperando confirmación, pero sí tenemos fe de que sí se va a dar. Esperemos en Dios que esos 2 recursos, hay un recurso que sí me confirmó, así que serían 3. Me faltaría solamente el recurso de la vigilia del viernes y la vigilia del sábado. Una de esas 2 vigilias la voy a dar yo, posiblemente la primera en preparación, y para poder tener una dinámica donde entendamos cuál es el propósito de este retiro, que es prepararnos para este tiempo, ¿verdad? Basado en Mateo 24. Es un retiro diferente, va a haber ministración, pero sobre todas las cosas vamos a llegar a aprender para estar preparados espiritualmente para enfrentar este tiempo que nos ha tocado vivir. Así que yo le invito. Yo nunca cobro en las actividades que hacemos, pero en esta ocasión, como es un retiro, se va a cobrar $25, aunque se nos facilitó una casa para ese retiro. Tienen que llevar su sleeping bag o madre y se tienen que matricular con Stephanie Alvarado, porque se va a cobrar $25 para los gastos de comida y las ofrendas de los recursos. ¿Por qué? Porque el año pasado yo corrí con todos los gastos y me confirmaron más de 40 y llegaron más que 10, como mucho.
Así que se desperdició bastante. Todavía me quedan cosas de las que teníamos para, ¿ves? Se interrumpió el filtro y se vieron todas las manchas. Disculpen. Pues se está cobrando por esa razón, porque se desperdició, hubo mucho gasto y se desperdiciaron los gastos que se hicieron, los sacrificios que se hicieron. Fue un desperdicio porque la gente no llegó. Así que para asegurar que usted llegue y que no tengamos más desperdicio de dinero, porque somos una iglesia bien pequeña que no tenemos recursos, así que nosotros estamos haciendo esto por amor al Señor primeramente y a las vidas. Así que usted, si se compromete en ir, tiene que ir. Así que para que se comprometa y haya un compromiso real, pues se le está cobrando esa cantidad de $25. Usted va a buscar en cualquier otro sitio y usted sabe que le van a cobrar mucho más. Conseguimos esa casa que nos las están facilitando, porque los centros de retiro no bajan de $400 el depósito, más una cantidad por persona. Así que por eso lo hicimos de esa manera. Entonces, si nos hubiéramos ido a los centros de retiro que estuvimos llamando, el costo sería mucho mayor, porque yo no puedo costearlo para todo el mundo. Yo en mi ingreso es solamente seguro social, bien poco, así que no puedo asumir ese costo. Pero gloria al Señor, sabemos y confiamos en la provisión del Señor y sabemos y confiamos que vamos adelante con este retiro y sabiendo que Dios va a tener el control, ¿verdad? Y se va a glorificar. Siempre todos los años vamos a tener un retiro como iglesia y se extiende la invitación para el que quiera participar, porque nosotros no cerramos la puerta a nadie, ni en la iglesia, ni en los ayunos, ni en la vigilia, ni en los retiros. Todas las actividades son abiertas para la persona que quiera participar de ellas, porque el Evangelio, la sangre de Cristo, arropó a todo el mundo. Para los que me conocen, esto no es refresco, es agua. No me estoy portando mal. Bueno, vamos a orar. Vamos a orar en esta hora para comenzar con el mensaje de esta noche. Dentro de un rato, cuando termine de transmitir, les voy a subir también la primera parte, que es el devocional. Le invito a que cuando usted vea los viernes a las 10 de la noche que yo publico el link del grupo pastoral de Telegram, se una a la vigilia. Es una experiencia hermosa donde podemos orar uno por los otros, nos podemos en la brecha a favor de Puerto Rico, de Estados Unidos y de las naciones. Oramos por los niños, oramos por la iglesia, por los ministros del Señor y adoramos al Señor juntamente. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Yeshua, venimos delante de tu presencia, Señor, y te damos gracias. Gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias porque a pesar de nuestra humanidad, de cuánto nosotros te podemos fallar, tú permaneces fiel. Te pedimos, Señor, en el nombre de Yeshua, que en esta hora tu palabra no retorne atrás vacía, sino que cumpla el propósito por el cual es enviada, que redargullas, convenzas, guías a toda verdad y toda justicia. Señor amado, no hay milagro más grande y más importante en este tiempo que la salvación del alma. Yo te pido, Dios mío, que tú obres en los corazones redarguyendo, convenciendo de pecado, de justicia y de juicio, y que asimismo lo hagas mañana en el culto evangelístico en Vega Baja. Señor, porque estos esfuerzos son para que los que han de ser salvos, Señor,
se unan en el nombre de Yeshua. Amén. Cierto, Stephanie, la copastora, me corrige, no es viernes, son los sábados, como hoy, las vigilias, son los sábados a las 10 de la noche. Hora de Puerto Rico. Gracias, Stephanie. Así es que tienes que estar bien pendiente. Para eso era la copastora, yo que tengo demasiadas cosas en la cabeza. Así que damos gloria al Señor por eso. ¿Ve? Somos seres humanos, nos podemos equivocar. Así que doy gloria al Señor por el equipo que tenemos, porque nos ayudamos mutuamente. Aquí no hay nadie grande ni pequeño. Somos el cuerpo de Cristo que se une a favor del Evangelio. Si ustedes oyen ruido, tengo 3 perros. De esos 3 perros hay una que me parió, que tiene 2 perritos que están terribles, están haciendo escante, y si escuchan gatos puede ser que los 5 empiecen a desesperarse. Así que no se preocupen, están bien, pero a esta hora es que les da con jugar y con pelear. Así que si de momento les da, no se asusten, ya eso es costumbre a esta hora. Bueno, vamos a ir a la palabra en segunda de Samuel, capítulo 14. Y dice así: en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Padre Yahweh, Hijo Yeshua, Espíritu Santo, Ruach Kadosh. Dice: conociendo Joab, hijo de Sarvia, que el corazón del rey se inclinaba por Absalón, envió Joab a Tecoa y tomó de allá una mujer astuta y le dijo: yo te ruego que finjas estar de duelo y te vistas ropa de luto y no te unjas con óleo, sino que preséntate como una mujer que desde mucho tiempo está de duelo por algún muerto. Y entrarás al rey y le hablarás de esta manera. Y puso Joab las palabras en su boca. Entró pues aquella mujer en Tecoa al rey, y postrándose en tierra sobre su rostro, hizo reverencia, y dijo: socorro, oh rey. Y el rey le dijo: ¿qué tienes? Y ella respondió: yo a la verdad soy mujer viuda, y mi marido ha muerto. Tu sierva tenía 2 hijos, y los 2 riñeros en el campo, y no habiendo quien los separase, hirió el uno al otro y lo mató. Y aquí toda la familia se ha levantado contra tu sierva, diciendo: entrega al que mató a su hermano, para que le hagamos morir por la vida de su hermano, a quien él mató, y matemos también al heredero. Así apagarán el ascua que me ha quedado, no dejando a mi marido nombre ni reliquia sobre la tierra. Entonces el rey dijo a la mujer: vete a tu casa, y yo daré órdenes con respecto a ti. Y la mujer de Tecoa dijo al rey: Rey, Señor mío, la maldad sea sobre mí. Escuché esto y sobre la casa de mi padre, mas el rey y su trono sean sin culpa. Y el rey dijo: al que hablare contra ti, tráelo a mí, y no te tocará. Y no te tocará más. Dijo ella entonces: te ruego, rey, que te acuerdes de Yahweh tu Dios, para que el vengador de la sangre no aumente el daño y no destruya a mi hijo. Y él respondió: vive Yahweh,
que no caerá ni un cabello de la cabeza de tu hijo en tierra. Y la mujer dijo: te ruego que permitas que tu sierva hable una palabra a mi señor rey. Y escuche esto, que es bien importante. Dice, y él dijo: habla. Entonces la mujer dijo: ¿por qué pues has pensado tú cosa semejante contra el pueblo de Dios? ¿Por qué ha hablado el rey esta palabra? Se hace culpable a él mismo, por cuanto el rey no hace volver a su desterrado. Porque de cierto morimos y somos como agua derramada por tierra, que no pueden volver a recogerse, ni Dios quita la vida, sino que provee medios para no alejar de sí al desterrado. Y el haber yo venido ahora para decir esto al rey mi señor, es porque el pueblo me atemorizó. Y tu sierva dijo: hablaré ahora al rey. Quizá él hará lo que su sierva diga, pues el rey oirá para librar a su sierva de la mano del hombre que me quiere destruir a mí y a mi hijo juntamente de la heredad de Dios. Tu sierva pues dice: ahora de consuelo la respuesta de mi señor el rey, pues que mi señor el rey es como un ángel de Dios para discernir entre lo bueno y lo malo. Así Yahweh tu Dios sea contigo. Entonces David respondió y dijo a la mujer: te ruego que no me encubras nada de lo que yo te preguntare. Y la mujer dijo: hablé mi señor el rey. Y el rey dijo: ¿no anda la mano de Joab contigo en todas estas cosas? La mujer respondió y dijo: vive tu alma, rey señor mío, que no hay que apartarse a derecha ni izquierda de todo lo que mi señor el rey ha hablado, porque tu siervo Joab, él me mandó, y él puso en boca de tu sierva todas estas palabras, para mudar el aspecto de las cosas. Joab tu siervo ha hecho esto, pero mi señor es sabio, conforme a la sabiduría de un ángel de Dios, para conocer lo que hay en la tierra. Entonces el rey dijo a Joab: he aquí yo hago esto, ve y haz volver al joven Absalón. Y Joab se postró en tierra sobre su rostro e hizo reverencia, después de que bendijo al rey, y dijo: hoy ha entendido tu siervo que he hallado gracia en tus ojos, rey mío, rey señor mío, pues ha hecho el rey lo que su siervo ha dicho. Se levantó luego Joab y fue a Jesur y trajo a Absalón a Jerusalén. Mas el rey dijo: váyase a su casa y no vea mi rostro. Y volvió Absalón a su casa y no vio el rostro del rey. Y no había en todo Israel ninguno tan alabado por su hermosura como Absalón. Desde la planta de sus pies hasta su coronilla no había en él defecto. Cuando se cortaba el pelo, lo cual hacía a fin de cada año, pues éste le causaba molestia, y por eso se lo cortaba, pesaba el cabello de su cabeza 200 siclos de peso real. Y le nacieron a Absalón 3 hijos y una hija, que se llamó Tamar,
la cual era mujer de hermoso semblante. Y estuvo Absalón por espacio de 2 años en Jerusalén, y no vio el rostro del rey. Y mandó Absalón por Joab para enviarlo al rey, pero él no quiso venir. Y envió aún por segunda vez, y no quiso venir. Entonces dijo a sus siervos: mirad, el campo de Joab está junto al mío, y tiene allí cebada. Id y prendedle fuego. Y los siervos de Absalón prendieron fuego al campo. Entonces se levantó Joab y vino a la casa de Absalón y le dijo: ¿por qué han prendido fuego tus siervos a mi campo? Y Absalón respondió a Joab: he aquí, yo he enviado por ti, diciendo que vinieses acá con el fin de enviarte al rey, para decirles para qué vine de Jesús. Mejor me fuera estar aún allá. Vea yo ahora el rostro del rey. Si hay en mí pecado, máteme. Vino pues Joab al rey y se lo hizo saber. Entonces llamó a Absalón, el cual vino al rey e inclinó su rostro a tierra delante del rey. El rey besó a Absalón. En esta historia tenemos un Absalón que había sido prácticamente desterrado y estaba pasando por una situación de dolor, ¿verdad?, a consecuencia de sus propios actos. ¿Quién era Absalón? Absalón era el hijo del rey. Cuando usted entiende que de esta historia están hablando precisamente de una relación entre padre e hijo, y que padre evita ver a su hijo, es porque algo grande ha pasado. Pero luego de que pasa toda esta historia que le estoy narrando, más tarde, el mismo Absalón, después de haberle dado la oportunidad, se sublevó contra su papá, el rey David. Primero vamos a hablar de Joab. Joab intercede por Absalón. Conociendo Joab Joab, hijo de Sarvia, que el corazón del rey se inclinaba por Absalón, David estaba evidentemente preocupado por su enemistada relación con Absalón, su propio hijo. Joab, el general jefe de David, percibió esto y decidió hacer algo, meter la cuchara, a ver si se podían reconciliar a David y a Absalón. En el caso de Absalón y el rey, la relación permaneció prácticamente estancada. Trataron de reconciliarlo, intervinieron, y aún así la relación estaba estancada. Pero tenemos que entender que esa relación fue estancada por el espíritu de rebelión. Los hijos de David persistían en el pecado. Incluso hubo asesinato y hay una historia detrás de los hijos de David horrible. Y lo peor es que David no los corregía. Dice la palabra: instruye al niño en su camino, cuando fuera viejo no se apartará de él. Y aun cuando nosotros somos adultos, cuando nosotros estamos errados, tenemos que ser corregidos. Tienen que haber límites. El espíritu de rebelión no se puede posesionar sobre nosotros. Dice: en el caso de Absalón y el rey, la relación permaneció prácticamente estancada. Ninguna parte tenía el incentivo espiritual para corregirla. No había disposición para que realmente hubiera una reconciliación genuina. Sabemos que Joab era ferozmente fiel a David, y tal vez ha hecho esto para protegerlo. Joab pensó que era peligroso tener a Absalón enfurecido en un país distante, y pensó que lo mejor y más seguro era lograr la reconciliación con su hijo, entre padre e hijo. Cualquier persona
pensaría que lo mejor es reconciliar a padres con hijos. La palabra establece que en este tiempo, en este último tiempo, los padres serán contra los hijos y los hijos contra los padres. Porque hay un espíritu de rebelión que impera en la atmósfera, en el mundo espiritual. Y tenemos que discernir. Hay maneras en que nosotros podemos ir contra ese espíritu de rebelión, pero no es en la carne, no es en nuestra propia fuerza. En el caso de Absalón y de David, la estrategia fue mentir, fue fingir una muerte, fue fingir un duelo. Y David tuvo el discernimiento y enfrentó a aquella mujer y le sacó la verdad. No pudo ser engañado. Pero aún así, cuando como David tenía el corazón conforme al Señor, él cede a la larga y acepta que se acerque su hijo, lo cual trajo consecuencias. Entró pues aquella mujer Tecoa al rey y postrándose en tierra, ¿verdad? Y ya leímos toda esa parte, dice, socorro rey. En el Antiguo Testamento los que sentían que los jueces locales no los trataban con justicia tenían acceso a la corte del mismo rey. Entrega al que mató a su hermano para que hagamos morir por la vida de su hermano a quien mató. La mujer de Tecoa se refería a la costumbre de vengador de la sangre. El vengador de la sangre tenía la responsabilidad de vengar la muerte del miembro de la familia. Las ciudades de refugio mencionadas en Números 35:9 al 34 estaban diseñadas para proteger a alguien culpable de homicidio imprudencial, de ser asesinado por un vengador de la sangre antes de que el caso pueda ser revisado apropiadamente. Tenía que pasar por juicio. Vive Jehová que no caerá ni un cabello de la cabeza de tu hijo en tierra. Esto es lo que la mujer y Joab detrás de ella esperaban escuchar. Al decir esto, David ignoró la causa de la justicia en las aras de quedarse con la simpatía y lealtad de la familia. En las relaciones personales es algo bueno y glorioso el ser generoso y perdonador y misericordioso cuando no se hace daño. Pero David tenía una responsabilidad como rey y como juez principal en Israel. Cuando fue profundamente tentado a descuidar la responsabilidad, lo hizo. Nosotros como cristianos, como siervos de Dios, tenemos que pesar lo que es la justicia, lo que es la corrección y el amor. El amor no puede dejar de ser firme. El amor firme corrige y hace balance entre el amor y la corrección. Y eso es lo que hace Dios mismo con nosotros. En la ley de los judíos, el rey tenía la responsabilidad de primero ser justo y hacer cumplir la ley, no importando sobre quién, en este caso su hijo. Pero entonces David volvió al mismo patrón. Y David volvió al patrón donde no le pone corrección, donde le da más oportunidad, le pasa la mano, pero no le pone unos límites. Sobrepasa esos límites. Pero entonces, cuando pasa toda esta historia donde está el engaño, pues es descubierto. Aún así, dice, muchos otros factores dieron éxito a la apelación de esta mujer. Era viuda, lo cual provocaría simpatía. La mentira y el tratar de manipular va en busca de la simpatía del ay bendito, como decimos en Puerto Rico, y nos olvidamos de la corrección.
Y ya leímos, ya dijimos que en Proverbios te dice, instruye al niño en su camino, cuando fuere viejo no se apartará de él. Tienes que corregir. La palabra dice inclusive que a los niños hay que corregirlo con vara. ¿Qué más a los adultos que ya están torcidos? Hay que corregirlos y hay que ponerle unos límites, porque no puedes permitir que se vayan envueltos en el espíritu de rebelión. Ella vivía, la viuda, a cierta distancia de Jerusalén, lo que dificultaba investigar o saber con facilidad los hechos de su caso. Fue astuta. Escogieron a una mujer a la cual no se le podía comprobar lo que decía. Mire cómo fue el engaño para manipular. Vestía ropa de luto para incrementar el efecto. Producía pena, lástima para manipular. Tenemos que tener cuidado. En las relaciones personales tenemos que tener balance y tener discernimiento. Llevó un caso de distanciamiento familiar a David. Llevó un caso que no era demasiado similar para que no despertara la sospecha de David. Según Samuel 14, 12 al 17, la mujer de Tecoa aplica la historia de David y Absalón. Y ahí lo puedes volver a leer. Dice, el rey no hace volver de su destierro. De primera intención, usted mantuvo. La mujer de Tecoa habló osadamente a David, confrontando su pecado de no incitar la reconciliación con Absalón, debido a que éste estaba distanciado de David y su amargura crecía más y más. Absalón era una amenaza para Israel y David lo permitía. Hay veces que hay personas que son utilizadas por el enemigo, que son un peligro hacia tu vida y hacia la vida espiritual, a tu relación con Dios y aún así a tu familia. Y hay momentos en que nos toca mantener la distancia. No es no perdonar, no es estar en enemistades, es ser astuto y discernir. Porque va a llegar el momento en que el engaño llegará para manipularte y para que caigas. Si David se acercaba a Absalón, podía ser rechazado, pero aún así tenía la responsabilidad de intentarlo. Sin embargo, como rey y juez principal de Israel, también tenía la responsabilidad tanto de iniciar la reconciliación como de hacerlo lo más pronto posible. David no tendría éxito en esto. Está dispuesto a perdonar al más malo de sus súbditos el asesinato de un hermano a la petición de una pobre viuda, y no está dispuesto a perdonar a su hijo, Absalón, cuya restauración de su favor es el deseo de toda la nación. Cuando tienes a todo el mundo diciéndote, pero bendito, pero dale una oportunidad, pero mira cómo está, y tú ves las cosas y te duele cómo están pasando las situaciones. Pero hay veces que permitir que se acerquen es peligroso. Aunque todo el mundo te diga que tienes que reconciliarte. No es que le guardes rencor, es que seas sabio, sabia. La mujer de Tecoa sabiamente le habló a David de la urgencia de la reconciliación. David, todos morimos, y entonces la oportunidad de la reconciliación termina. Hazlo ahora. Tras que te manipulan, también te ponen presa para que tomes una decisión aligerada. Encuentra una forma de hacerlo, David. Dios encuentra una forma de traernos de regreso a Él, obviamente. Pero no a expensas de la justicia de Dios. Hay veces que nosotros queremos hacerle el trabajo a Dios.
Hay veces que nosotros queremos ser el que redarguye y convence. Hay veces que nosotros somos los que queremos transformar las vidas. Y hay momentos en que a las personas les toca pasar por su proceso. Les toca pasar por el aprendizaje. Les toca tener que quebrantarse. Les toca tener que llegar hasta el fondo, tocar fondo para que entienda que necesitan del Señor. No es dejarlo de amar. La corrección es amor. Los límites son amor. No podemos ignorar la justicia. No podemos ignorar y meternos en el proceso de Dios de los seres humanos. No te creas que eres el Salvador del mundo. Ese ya murió y resucitó. Y es omnisciente, omnipotente y va a ser conforme a lo que es mejor para cada vida. Él no pierde el control. Dios ha provisto medios para traer a los desterrados de vuelta a Él, para que no sean alejados de Él. El medio es a través de la persona y obra de Jesús. Y como puso en el lugar de los pecadores culpables mientras yacía en la cruz y recibía el castigo por nosotros que nosotros merecíamos. No hay otra manera. No es porque yo soy la mamá. No porque me ame como mamá, no porque me ame como hermana, no porque me ame como sobrina, sobrino, tía, tío, no que me ame como pareja. Hay momentos en que es en el kairos de Dios y hay que esperar su tiempo y hay que esperar su proceso. Hay que permitirle a Dios obrar. No puedes meter la mano porque lo dañas. Cada vez que David metía su mano, Absalón se ponía peor, al punto de que termina dando la oportunidad de acercarse y después se le subleva y le quiere robar el trono. Hasta ese punto, las consecuencias. Entonces tenemos una sociedad que los hijos quieren irse por encima de los padres. Que no hay unos límites y los hijos aprenden a maltratar a sus esposas porque mamá y papá no le enseñaron el respeto. Porque hay hijos, hay sobrinos, hay primos que no le enseñaron a ganarse la vida y se creen que le pueden quitar lo de lo ajeno. Los dueños de los ajenos, como yo le digo. Estamos en una sociedad que está completamente en rebelión. No es dejarlos de amar, es permitir que Dios trabaje en ellos. No le quites las manos del plato. No te metas. Deja que pase por el proceso. Deja que Dios sea el que trabaje en su vida. Un hombre adulto, una mujer adulta que no tiene responsabilidad, tiene que asumirla. Hay que ponerle límites. Mire, cuando yo tenía como 25, 26 años, yo tenía a mi hija, y ya voy a ir hasta de los apuntes y todo. Yo tenía a mi hija, y yo me separé del papá de mi hija. Y yo les juro, les aseguro, que cuando yo me vi sola con mi hija, yo dije, yo no voy a poder.
Yo era ignorante. Yo no había crecido en una formación donde a mí me enseñaran muchísimas cosas, las tuve que aprender en el camino. Porque mami trabajaba para 4 muchachas mantenerlas solas. Y en ese proceso, me acuerdo que Suheili estaba pequeñita, no sabía hablar, pero ese día llegó a mi cama, yo estaba de rodillas orando y llorando. Y se me para al frente y me dice, mamá, tú vas a poder. A mí me cambió la vida y me dio fuerzas. En ese proceso, yo pasé por tantas. Me metieron a servicios sociales 3 veces en el proceso de crianza de mi hija. Nunca me la pudieron separar ni un solo día, porque las cosas de mi hija estaban en orden y estaba bien cuidada. Nunca dejé mi responsabilidad y a mí mi mamá no la crió, la crié yo. En el único momento que yo dejaba a mi hija en casa de la que era mi suegra, era porque yo estaba en un hospital por mis condiciones de salud. Mientras tanto, yo asumí mi maternidad. Y en ese proceso cuando me vi sola, yo tuve que madurar. Yo tuve que asumir mi responsabilidad. Yo tuve que aprender a la mala. Yo tuve que estar pasando por procesos dolorosos de dolor extremo, donde la gente en que confié fueron los que se levantaron en contra. Pero nadie me quitó del proceso. Lo tuve que vivir para ser la mujer que soy hoy. Es necesario que en los procesos de la gente que amamos no intervengamos. Lo que nos toca es orar. Podemos ayudar. Si usted ve que tiene hambre, le va a dar un plato de comida. Pero no le quite las manos de su responsabilidad. Sea firme en el amor. David cometió el peor error. Fue permisivo y cuando cometieron pecado, asesinato a sus hijos, no les puso sobre ellos la responsabilidad y las consecuencias. Persona que comete un agravio y no tiene consecuencias, va a creer que puede seguir agraviando. Tenemos que poner límites. Esta sociedad está como está porque hay una generación que no le pone límites a sus hijos, que no le pone corrección. Y yo no te estoy diciendo que no ames, que no des oportunidad, pero enseña, corrige con amor, sé firme. Si hay algo con lo cual yo estoy complacida para la gloria del Señor, es porque yo terminé de criar a mi hija con éxito. Y si hay una faceta en mi vida que yo puedo decir, cumplí, fue como mamá. Y estoy orgullosa de la hija que tengo. Pero a mi hija yo no le aplaudí las cosas. A mi hija yo no se las hice fácil. A mi hija yo le puse disciplina. Hay veces que todavía me dicen, mami, tú eras bien fuerte. Pero el resultado que tengo hoy fue precisamente el ser fuerte. Porque estaba sola. Y se le puso disciplina. Y ella respeta. Y es una mujer bondadosa, sensible. La mujer que es hoy es gracias a que esa palabra sembrada instruye al niño en su camino, cuando fuere viejo no se apartará de él. Y no se apartó. Lo que haga después ya es su problema, pero yo cumplí.
Entonces, ¿por qué tenemos temor a poner límites? ¿Por qué tenemos temor a corregir? ¿Por qué tenemos temor a ser firmes? Tenemos que tener un balance de amor, disciplina y firmeza. Absalón se sublevó contra su papá, le quería robar el trono y se iba a destruir a Israel con sus decisiones. Y todo porque David no los corregía. Las desgracias de las naciones, de las familias, de las gentes, es porque no hay límites. La sociedad necesita normas. La sociedad necesita límites. No es ser dictadores, no es imponernos cuando son adultos. Pero si eres adulto vas a asumir tu responsabilidad. Asimismo delante del Señor. Tú tomas decisiones, tienes que asumir las consecuencias de esas decisiones. Porque hasta que eso no suceda, no se va a restaurar. Es como, por ejemplo, yo tuve un caso en la iglesia. Esta persona que yo amo, Dios sabe que yo la amo, y la amo mucho. Sigo orando por ella. Y esta persona se enojó, le molestó que se le llamara la atención y que se le corrigiera. Y dejó de ir a la iglesia. Yo sigo orando por ella. Pero hay unos límites y hay que cuidar el altar. Y hay que cuidar a la gente que se ministra. Hay que poner límites. Hay que poner límites. Por eso mismo hoy los pastores que no ponen límites están contaminando los altares. Si tú sabes que tu ovejita está cojeando, si tú sabes que tu ovejita tiene que bregar con ese espíritu de rebelión, si tú sabes que esa ovejita tiene que ser libre, si tú sabes que tu ovejita tiene que sanar, porque el que no sana hiere. Si tú sabes que esa ovejita necesita restauración y formación, dale el tiempo para ser discipulada, para ser discipulado, para restaurar, para libertar en el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua, para ser sano, para que se forme en él y en ella el ministro que el Señor quiere hacer. No le des el púlpito. No le des el púlpito. Ten cuidado a quién le das el púlpito. Sabiendo que están cojeando. Y por eso es que las cosas no están funcionando como deberían. No hay milagros y prodigios porque si tú contaminas el altar, la unción se detiene. Porque una fuente no puede brotar dos aguas. Así que decidamos poner límites. Decidamos permitir el proceso de Dios en los nuestros, en los que amamos, en los que se nos acercan, en las iglesias, en la gente de la iglesia, en los ministros. Si sabes que hay un ministro que está cojeando, que hay que ponerlo a ser restaurado, siéntalo. Siéntalo, aunque te cojas tú teniendo que cantar, dirigir y predicar. Escoge que tengas tú que prepararte para hacerlo todo mientras se va restaurando antes de contaminar el altar. Porque esto tiene consecuencias espirituales serias. Y la palabra misma te habla que tengamos cuidado y no seamos apresurados para poner las manos ni dejar que nadie te imponga mano. Porque hay gente que está mal ministrando y te pasan lo que están en ello.
Así que vamos a poner orden en el Señor. Pida sabiduría. La palabra dice, el que esté falto de sabiduría, pídale al Padre. Pídale al Padre. Pero hay que poner disciplina. Cuando yo parí, a mí no me la criaron. No me mantuvieron. Tuve que irme a estudiar. Mientras estudiaba, trabajaba. Me la llevaba al templo porque no dejé de congregarme por el divorcio. Y íbamos al templo y en la esquinita del banco estaba haciendo asignaciones y yo estaba estudiando por un examen mientras estábamos en el culto de oración. Esforzándose. No le haga fácil las cosas, no le quite las manos. No se los resuelva todo. Que pasen por sus procesos para que maduren, aprendan y honren al Señor en el futuro. Esta sociedad necesita límites. Por eso es que estamos a los extremos con las feminicidas y todos estos inventos que se están levantando, porque no hay límites, porque no hay estructura, porque no hay disciplina, porque no hay amor. Si tú amas, disciplina. Dice la palabra, padre que ama, corrige y castiga el que tiene por hijos. Es momento de volver a la palabra. Y la palabra nos da instrucción de cómo funcionar. Oración, ayuno, lectura de la palabra, estudio de la palabra, para que usted vea. La palabra dice en Salmos 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera mi camino. Tenemos que formar en nosotros caracteres firmes. Ya es tiempo de que reaccionemos porque esta sociedad, nuestra generación, se nos está yendo de las manos. Porque simple y sencillamente no queremos corregir. No queremos corregir. David no quiso corregir. David no quiso que asumieran consecuencias ni siquiera en medio del asesinato que hubo. Yo como mamá, si mi hija, Dios me guarde y nunca pase, se mete en un lío legal y sé que es culpable, yo hago que pague. Yo siempre lo dije, yo le dije, el día que tú te metas con el asunto de las drogas, el día que tú hagas algo que sea ilegal, la primera que te va a entregar soy yo. Y se oye fuerte y dirá que extremista. Le tengo que hablar así para que no se le ocurra. Y gracias a Dios, hasta el momento me ha salido tremenda muchacha. Yo estoy orgullosa de ella. Pero tuvo límites, tuvo corrección y tuvo mucho amor. Y todos los días, antes de acostarse, estuviera yo haciendo lo que yo estuviese haciendo, yo detenía lo que fuera, aun si había visita, decía, espérate, que tengo que ir al cuarto de mi hija, y de ahí no salía hasta que termináramos la iglesia que hacíamos, un mini culto, orábamos, cantábamos y leíamos la palabra, con una Biblia de niños, y eso no faltó nunca. Instruye al niño en su camino, cuando fuere viejo no se apartará de él. Así que vamos a volver al orden, vamos a volver al amor, porque el amor corrige, el amor permite que pasen los procesos para que maduremos y asuman responsabilidades. Ya es tiempo de enderezar lo torcido. Ya es tiempo de enfrentar el espíritu de rebelión. Basta de ser tan permisivos y de estar excusando lo que no tiene excusas. Así que le
Vamos a pedir al Señor que nos dirija y que ponga en nosotros esa dirección que necesitamos para poder ayudarles con firmeza y amor, pero que maduren y que asuman responsabilidades. Porque tenemos que formar personas que resistan a este tiempo que nos tocó vivir. Y si seguimos permitiendo que se siga levantando una generación de cristal, se nos van a quebrantar, nos van a romper al primer indicio de manifestación del anticristo. Y la fe se les va a acabar. Y no van a poder resistir. Si no permites que pasen sus procesos y maduren, no tendrán las herramientas para vencer. Así que tú decides. Y esto puede ser con cónyuge, hijos, hermanos, etcétera, etcétera. Si eres pastor en la iglesia, si eres director de algún ministerio, límites, discernimiento. No permitas que ministren si están mal. Deja que Dios los procese. Permite el proceso de Dios en la gente. Oramos. Si tienes alguna petición, si tienes alguna inquietud, puedes escribirla o me puedes escribir inbox. Y el mensaje que tenía por ahí se fue. El Señor se encargó de quedarnos en ese detalle porque es necesario enderezar lo torcido. Oramos. Padre, en el nombre de Yeshua, venimos delante de tu presencia y te damos gracias porque tú eres bueno, porque dice tu palabra que tú eres nuestro Padre y como Padre tú nos enseñas. Gracias, Señor, porque aún las jaladas de orejas, Señor, nos ayudan a enderezar el camino, Señor, para poder llegar a redención. Señor, ayúdanos a ser modelo tuyo sobre todas las cosas. En el nombre de Yeshua, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a quien damos toda la gloria, toda la honra y todo el honor por los siglos de los siglos. Los espero mañana a las 2 de la tarde en la plaza pública de Vega Baja. Así que lleguen allí para que podamos repartir tratado, orar por las personas y que Dios se glorifique. Oramos por tu hermano Linet. Dios les bendiga, Dios les guarde, la paz del Eterno.